¿Cuántas veces hemos oído hablar de diálogo hoy en día? Diálogo político, diálogo social, etcétera. Lo primero que vamos a ver es a qué nos referimos con ese término. Y en segundo, y no menos importante, si se da realmente el diálogo en la época en la que nosotros vivimos. Ya veremos las dificultades que eso entraña y la incoherencia que existe hoy en día. ¿Nos acompañas en este viaje? En primer lugar, vamos a ver a qué nos referimos con el término diálogo, tan manido hoy en día, casi como la palabra amor, si realmente la utilizamos cabalmente, correctamente. Diálogo viene del griego, que luego pasó al latín. En el griego se puede componer de dos partículas, dia, que se refiere a través como camino, y logos, es decir, a través del logos que significa razón, a través del razonamiento, es decir, entendimiento de dos personas o más a través del razonamiento, en el camino del razonamiento. ¿Esto qué supone? Supone dos cosas esencialmente. En primer lugar, que existe una verdad fuera de mí mismo. Es decir, que yo cuando dialogo con otra persona la escucho y entiendo que yo no puedo estar en posesión de la verdad absoluta. De otra forma, tendríamos dos monólogos, es decir, yo digo lo que me apetece, como no hay verdad objetiva, me quedo en mi subjetividad, tú dices lo que te apetece, igualmente te quedas en tu subjetividad y tenemos dos monólogos, dos personas que han ido en paralelo, en una conversación que no ha podido de alguna forma encontrarse en un punto. En segundo lugar, lo que nos dice es que juntos podemos buscar la verdad. Es decir, cuestionándonos, preguntándonos, viéndonos los puntos de vista diversos, porque 4 o más ojos ven más que 2. No se trata de estar totalmente de acuerdo cuando hablamos con otra persona, cuando dialogamos con otra persona, porque evidentemente cada uno tiene sus experiencias de base, sus experiencias, sus puntos de vista, el conocimiento que le precede, y esto lo dice muy bien Ortega y Gasset en El Espectador. Dice: desde este escorial, riguroso imperio de la piedra y la geometría, donde he asentado mi alma, veo en primer término el curvo brazo ciclópeo que extiende hacia Madrid la sierra de Guadarrama. El hombre de Segovia, desde su tierra roja, divisa la vertiente opuesta. ¿Tendría sentido que disputásemos los dos sobre cuál de ambas visiones es la verdadera? Ciertamente, cuando ambos hablan de la parte de la sierra que ven, ninguno de los dos está equivocado, pero ambas miradas se complementan para conformar una única realidad, la sierra de Guadarrama, que no va a dejar de tener cumbres, pero que puede tener matices. Además, cada uno de nosotros hemos podido estar en un ambiente, un estatus social mayor, un estatus social menor, hemos podido tener unas experiencias propias distintas y esa es la característica esencial que hace que nos podamos enriquecer con nuestro bagaje, con nuestro acervo. De hecho, en las empresas que cotizan en bolsa, la ley obliga a que haya consejo de administración. ¿Qué es el consejo de administración? Bueno, pues un órgano colegiado en el que se integran muchas personas de diversas disciplinas, es decir, por ejemplo, una empresa de telefonía, ingenieros de telecomunicaciones, pero también fiscalistas para ver los impuestos, economistas para ver las oportunidades que hay en la economía, puede haber abogados del Estado que den una visión sobre las leyes, en excedencia, por supuesto. Es decir, al final, el consejo es muy importante, una pluralidad de personas discutiendo sobre temas desde diversas perspectivas. Bueno, pues vamos a ver un discurso actual en un parlamento, el parlamento en este caso español, que es el que más de cerca nos toca, para analizar si realmente hay un verdadero diálogo. Escuchemos. Señor Sánchez, en el debate electoral engañó a millones de españoles. Dijo: yo no pacto con independentistas. Es mentira.
Ha pasado del pacto Frankenstein con Podemos al pacto Drácula con los separatistas. Prefiere convertirse en uno de ellos por mantener el poder, aunque ya esté muerto electoralmente. Habla de respetar la justicia, pero le arranca el velo y la espada para clavársela por la espalda. Habla de concordia y reencuentro mientras pisotea la ley y la Constitución que las garantizan. Habla de utilidad pública cuando la única utilidad es la suya, privada, para sacar de la cárcel a 9 delincuentes a cambio de que no le saquen de la Moncloa a usted. Y habla con esa retórica cursi y prepotente de segunda transición y de nuevo país. Pero usted, ¿quién se cree para hablar de una nueva España con 120 escaños, que es el peor resultado electoral de un presidente en la historia democrática de España? Ya no es una cuestión de que insulte a la presidencia del Gobierno, otra vez con el «¿usted quién se ha creído que es?». Bueno, al menos, señoría, yo tengo más confianza en este Parlamento que usted y sus iniciativas parlamentarias. ¿Insulta usted a los obispos catalanes que han manifestado estar a favor de la medida de gracia? Insulta además también a los empresarios catalanes que están a favor de estas medidas de gracia frente a lo que ustedes están defendiendo. Han utilizado ustedes expresiones a los empresarios que le dan más vueltas a usted la vida de lo que usted ha demostrado, señoría, en la carrera política que lleva. Usted, que es tan constitucionalista, ¿no se ha leído el artículo 7 de la Constitución y el papel que tienen que jugar los empresarios y los sindicatos? En el colmo de los colmos, usted ha venido a decir que el Partido Popular se debe a los españoles, que sus accionistas son los españoles, como si aquellos que no pensáramos como usted, ¿de dónde venimos, señoría? ¿De Marte? En fin, lo que Silencio, le quiero decir, por favor. señoría, lo que le quiero decir es que esta medida es una medida valiente, es una medida reparadora, es una medida en favor de la concordia y la convivencia, es una medida que va a reducir la discordia política y territorial, y eso es fundamental, señoría, para recuperar la convivencia en Cataluña. Presidente, ¿qué planes tiene el Gobierno tras los indultos? ¿Qué planes tiene Esquerra Republicana tras la medida de gracia que ha tomado el Gobierno? ¿Qué hemos podido advertir en este entrecruzamiento de razones de estos dos diputados? Bueno, en primer lugar, el tipo de argumentos que están esgrimiendo. Es decir, uno le dice a otro, ¿quién es usted? ¿Qué se ha creído que es, no? Tiene una muerte electoral, está pisoteando la justicia, tiene tan solo 120 escaños. Y por otro lado, pasa exactamente lo mismo. Se le dice en este caso el segundo diputado al primero, le dan más vueltas a usted los empresarios que han demostrado algo que usted. Además, no se ha leído la Constitución en este y este artículo, etcétera, etcétera. ¿Qué tipo de argumentos son estos? Son lo que se ha venido a llamar argumentos ad hominem, es decir, dirigidos al hombre que está anunciando los argumentos, en lugar de ad rem, que serían los argumentos mismos. Es decir, no tratamos de la discusión de los indultos en este caso, porque se están tratando la conveniencia o no de los indultos, sino si usted está menos autorizado a hablar que yo o viceversa, de forma que no discutimos sobre su conveniencia. Y aquí se produce un problema, ¿no? Porque es imposible en este entrecruzamiento, este choque de trenes, llegar a ningún diálogo. Por otro lado, también se ha visto otro tipo de falacias, por ejemplo, la falacia ad populum, ¿no? Uno de ellos le dice, bueno, es que todos de este grupo concreto estaban de acuerdo con esta medida del indulto. Como si eso fuera un argumento válido, es decir, al final nosotros si tuviéramos una enfermedad grave, una enfermedad de corazón, una enfermedad que requiere o precisa cirugía, en manera alguna haríamos una encuesta entre todas las personas de nuestro barrio, por ejemplo, para saber qué hacer. Es decir, iríamos a ¿qué haríamos? Seríamos la persona más especializada en ese tipo de enfermedades para consultarle a él y acogernos a su criterio. De forma que ese otro, el argumento ad populum, es decir, por la mayoría de este grupo, tampoco lleva a ningún sitio. No se mencionan personas, peritos, gente, por ejemplo, sociólogos que digan esta es la medida mejor en términos sociológicos, o juristas que digan esta medida está totalmente justificada, aunque no se hayan arrepentido las personas indultadas porque se puede hacer por este cauce, ¿no? Que aparentemente se podía hacer. Quiere decir que al final los argumentos es una especie de lucha de egos, ¿no? Pero tú más, como se dice.
Y en este punto nos preguntamos, ¿pero es posible, ¿no?, entre personas que tienen posiciones diametralmente opuestas a llegar a un diálogo? Bueno, pues para ello me voy a fijar en una figura, en un psiquiatra, ¿no?, que trata con enfermos, ¿no?, que están obliterados a la intervención médica. Este psiquiatra es Jesús Poveda, ¿no? Es psiquiatra y es una persona muy inquieta, ¿no? Especialmente trata a jóvenes. Y él tiene en su despacho para acordarse siempre a Pericles. Pericles fue un general griego que tuvo una capacidad como general de estrategia admirable, ¿no? Dio una paz en Atenas y pues le admira, ¿no?, por ello, ¿no? Entonces, a través de ese busto él quiere recordar la importancia de las estrategias al tratar con ese enfermo, ¿no? Cogerle por la parte sana, por la parte que acepta, ¿no?, por la parte que todavía pues no está corrompida, ¿eh? Esto es una analogía bastante traída por los pelos, porque realmente pues un enfermo no es digamos un contertulio, ¿no? Aunque en ocasiones puede haber un hermetismo, ¿no?, en las personas, ¿no?, porque a veces por razones ideológicas nos adherimos al credo, ¿no?, con todos los artículos de una ideología o de un grupo o de un partido político, y no queremos criticar nada de ese partido político. Todo lo que pensamos nos lo dicta ese partido político, anulándonos como personas, impidiendo que razonemos por nosotros mismos y que por tanto lleguemos a diálogos, ¿no? Pero entonces, ¿cuál sería el punto de comunión para poder llegar a un diálogo? Bueno, pues en la experiencia estamos todos. Es decir, si algo es negativo, si algo se ha demostrado que es negativo, ahí estamos todos, en la experiencia real, ¿no? Si algo funciona o no funciona, en las cosas reales, ¿no?, lo que es bueno o malo, en términos sensoriales, el mundo alrededor nuestro. ¿Y este diálogo que estamos tratando de iniciar lleva algo? Bueno, en los diálogos platónicos, en los que pone a Sócrates, ¿no?, como el modelo de dialogador, del método dialéctico, ¿no?, que trata de sacar de dentro a las personas la verdad, nos damos cuenta de que pocos llegaban a la homología. A la homología. Homo es lo mismo, logos es razón, misma razón, es decir, un principio de acuerdo. Y por tanto, ¿eran infructíferos? Pues no, porque en esos diálogos salían muchos temas y son educativos para nosotros, pero también para las personas que estaban allí. Es decir, aunque no se llegaran a acuerdos, la persona que había presenciado ese diálogo, que había entrado en ese diálogo, se enriquecía. Y esa verdad que había salido, ¿no?, que a lo mejor no había aceptado en ese momento, puede reverberar en sí mismo y en algún momento determinado inclinarle hacia una posición distinta de la que hasta ese momento estaba apoyando, ¿no? Por tanto, se siembra, se recogerá más tarde, pero se siembra. La verdad es una aventura apasionante y no se recoge nunca de forma inmediata. A este respecto me gustaría hablaros o leer algunas razones de Juan Pablo II, hablando sobre la verdad. La verdad es aquello que al final sale a la superficie, como el aceite sobre el agua. Así la vida nos la revela, poco a poco, en parte pero continuamente. Además ella está en nosotros, en cada hombre, y es aquí precisamente donde está cercana a la vida. La llevamos dentro, ella es más fuerte que nuestra debilidad. Es hermoso, ¿no?, saber que la verdad a veces, si la buscamos, si realmente tenemos un sentimiento sincero de encontrar la verdad, de dialogar hacia la verdad, al final encontramos la verdad, encontramos puntos realmente de comunión y de acuerdo. Bien. Ante la total falta de diálogo que hemos visto, ¿qué conseguimos? ¿O dónde desembocamos? Bien, pues desembocamos en el pactum, en el pacto, ¿no?, del latín pactum. Pacto viene de pax, que es paz, ¿no?, en el cual no hay movimiento interno. Es decir, se puede decir que el pacto más paradigmático es el pacto de no agresión. Es decir, nosotros no estamos convencidos, no hemos dialogado, no estamos convencidos y no compartimos ningún tipo de verdad en común, porque no hemos llegado al acuerdo, ¿no? Pero no nos vamos a atacar. Es decir, vamos a mantener la paz porque es interés de ambas partes mantener esa paz, ¿no? En el interior de esta quietud hay realmente tensiones que todavía no se han solucionado, ¿no?,
que están prestas a estallar, y es lo que ha pasado en el caso de la reciente guerra de Ucrania y Rusia, ¿no? Habían llegado a un pacto en el 2014 del que no estaban convencidos y que finalmente lo que sucedió es que no se cumplía en cabal forma y ha desembocado al final en una guerra, ¿no? Una guerra que, por supuesto, hay una parte que moralmente tiene muchísimo mayor responsabilidad que la otra por haberla iniciado, ¿no? Muerte de inocentes. ¿Qué alternativa encontramos a estos pactos tan quebradizos? Pues el acuerdo. ¿Qué es el acuerdo? Para ver el significado de las palabras, nuevamente es mejor remontarse a la etimología. Acuerdo viene de cor cordis, es decir, corazón, ¿no? Unido al corazón, en armonía, ¿no? Y aquí sí que el diccionario de la Real Academia nos aporta un dato importante. Una de las acepciones dice reflexión o madurez en la determinación de algo. Es decir, realmente ha habido una deliberación dialógica, dialéctica. Ambas partes se han enriquecido con los argumentos de contrario y han llegado a puntos de comunión, a acuerdos. Porque realmente se ha abierto al diálogo la conversación. Y esto es importante porque ahora los acuerdos a los que hemos arribado son sólidos, es decir, hay convencimiento detrás de ellos y por tanto que se sostengan, que se mantengan es mucho más plausible, es mucho más posible que en el otro caso, en el que simplemente era tratar de mantener la paz. Bien, dos cosas para acabar este vídeo. En primer lugar, que en los diálogos no ha de pasar como en las películas, en las que el bueno ha de matar siempre al malo. Es decir, no se trata de vencer, se trata de ir hacia la verdad. A través del logos, ir descubriendo la verdad, enriqueciéndonos con los argumentos de contrario, ¿no? Y llegando a acuerdos, a verdaderos acuerdos, sostenidos por el convencimiento, por esa apertura. En segundo lugar, que como Aristóteles decía, todos los hombres están inclinados a buscar el bien. Y esta búsqueda del bien está grabada, bruñida a fuego en nuestros corazones y hay que, por tanto, tener esperanza en la capacidad de dialogar, ¿no? En la capacidad de llegar a acuerdos y de entendernos entre nosotros siempre que se haga de forma honesta. Evidentemente hay cosas en las que no se puede transigir, es decir, no podemos ponernos a hablar con un maltratador, un violador, en el sentido de decir, bueno, vamos a llegar a un acuerdo sobre si es bueno o si se puede violar o se puede maltratar o pegar a una mujer. Evidentemente, ahí, como decía Chesterton, la alternativa más plausible es la más extrema. No se dialoga sobre eso. Eso es tolerancia cero, evidentemente, pero hay muchas cosas en las que sí se puede hablar y sí se puede llegar a puntos de comunión y puntos de encuentro. Bueno, espero que les haya gustado este vídeo y muchas gracias por vuestra atención.